Ok, ya estamos aquí entrando. Vamos a dar un minutito más para que sigan entrando los demás compañeros. Licenciada, ¿Qué una más? pregunta. Dime. Es que, ¿qué es eso del, bueno, no sé, es que estoy viendo lo del manual, pero al final dice el flujo de, diagrama de flujo, ¿qué necesito? No entiendo eso. Lo que pasa es que en administración 1 les debieron haber enseñado cómo hacer diagramas de flujo. Los diagramas de flujo es presentar el manual de forma gráfica, en palabras sencillas. No sé si tú has tenido la oportunidad de hacer un diagrama de flujo. No me acuerdo, de verdad no me acuerdo. ¿No? ¿Alguien sí se recuerda que le podamos ahí explicar a Mario? Voy a buscar ahorita en internet uno rapidito. Voy a dejar de compartir ahorita la pantalla un momentito. Ahí está. Estos son diagramas de flujo. Mira, Mario. En donde la gráfica te ayuda a entender un poquito más, donde dices, aquí inicia la selección. Voy a tomar esta foto chiquitilla. Inicia el proceso de reclutamiento y selección de personal. Tenemos el perfil del puesto identificado y aprobado. Si dice sí, continúa para acá. Si dice no, continúa hacia acá. Entonces, en este caso, si dice que sí, entonces ya sigue el siguiente paso. Llenamos el anuncio de empleo. Si dice que no, regresamos entonces al proceso de creación y justificación del perfil del puesto. Y así, esta es una forma gráfica, es una forma de ver de forma gráfica lo que estás haciendo en tu manual. Ese es el flujo. Ahora Ok, sí, ¿me captas? ujú. Ok. Son como los pasos a seguir. Son los pasos a seguir de forma gráfica. Lo otro lo tienes en teoría y ahora lo vas a tener en vista. Es como en las estadísticas. Tú presentas presentas las ventas del mes y luego por medio de gráficas la presentas las ventas del mes, pero ya es una forma gráfica porque hay personas que pueden entender de forma gráfica o de forma teórica, ¿no? Forma visual, están los kinestésicos, están los cosanguíneos, todas esas partes son las que van, es parte de la doctrina que vamos viendo nosotros y por eso es que se piden los famosos flujogramas, porque a veces los flujogramas son los que ayudan a entender mucho mejor los procesos. Gracias, Lee. Muy bien, sigamos entonces. Entonces dice, las entrevistas se adaptan a empleados no calificados, empleados calificados, profesionales y todo. Permiten la comunicación en dos sentidos. Los entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la organización. Porque uno dice, bueno, yo voy a contratar a alguien que sea idóneo a mi empresa y vamos a ver si es afín, pero vamos a ver qué importancia le dio esta persona antes de venir a la entrevista. ¿Conoce o no conoce? Estoy hablando en una entrevista directamente con una empresa, no utilizando el outsourcing. Y llega una persona y le dice, mire, ¿y ustedes nos conocen? Usted nos conoce, sabe de qué empresa somos, de qué tratamos y todo. Hay personas que sí investigan con previo a conocer la organización y hay otras que no, sino que en la entrevista se da. ¿Por qué se dan estas situaciones? Un ejemplo que yo les voy a dar, resulta que yo hubo un año en que estaba buscando trabajo y fui a una empresa que está en sus oficinas ahí en el País Pradera, en esos edificios que están ahí. Y entonces la patoja llegó y me dice, ay, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. ¿Quiere un cafecito? Ah, sí, muchas gracias, pero sin azúcar. Ah, ¿usted lo toma sin azúcar? Sí. ¿Le gusta el café? Sí, pero ralito, no mucho el espeso. Ah, va, ¿y qué cafés le gustan? Me decía ella.
Ay, mire, ¿sabe cuál me gusta? El que venden en pollo capero, pero el que vende el café barista no me gusta, pues que es muy espeso, porque miren, y además que la gente, y yo sin saber a qué empresa iba, estaba postulándome para asistente contable de café barista. Y lo primero que dije es, no me gusta el café de barista. Ya desde ahí, descartada de una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no me involucré, no me preocupé en investigar a dónde iba la entrevista. Después, cuando vi, dije, oh, ¿cómo fui de, ya saben qué? Hablé y dije, no me gusta el café barista, iba para esa empresa. Perdí una muy bonita oportunidad de trabajar en una empresa grande en ese sentido, en ese entonces, ¿no? Entonces, uno tiene que tener ese cuidado. Así como la empresa obtiene información de nosotros, nosotros cuando vayamos a postularnos tenemos que conocer a la organización. Se puede dar previamente, como puede que no. Si es a través de un outsourcing, puede que no tengamos esa información a qué empresa nos estamos postulando. Pero entonces en esa entrevista que nosotros vayamos a tener, donde ellos van a conocernos a nosotros, nosotros también podemos decir, mire, ¿para qué trabajo es específicamente? ¿Para qué empresa es? Me interesa para conocerla, investigar un poquito para yo familiarizarme, ¿verdad? No es malo preguntar, no es malo decir. Por eso es que aquí en la universidad nosotros damos, pregunten señores, pregunten jóvenes, no hay preguntas tontas, solo tonto el que no pregunta, porque eso de no preguntar es donde uno pierde información o comete los errores, así como el ejemplo que yo les di ahorita. No sabía yo para dónde iba porque no me preocupé por investigar y perdí esa oportunidad, ¿no? Entonces las entrevistas para eso sirven. Entonces, ¿por qué le damos importancia a la entrevista? ¿Verdad? Por todos esos puntos. Entonces, tenemos tarea para el próximo sábado. Ah, la Lic, usted sí nos llena de tareas. Sí, hombre, pero es que la práctica es la que nos ayuda a nosotros a que entendamos un poquito más también. Entonces, la siguiente tarea que ya está publicada en la plataforma, que ya vi que ya dos ya me subieron la tarea y se adelantaron bastante, está la tarea de la entrevista. Está la entrega para el 17 de septiembre. ¿Dónde está aquí internet? Aquí está. Entrevista. Crear un cuestionario general y básico de lo que debe hacerse en una entrevista inicial para reclutar a un talento humano en cualquier puesto. Cualquier puesto. O sea, entonces es una entrevista generalizada. Recuerden si ustedes cuando solicitaron empleo. Para los que no están trabajando y no han solicitado antes, se pueden apoyar del internet o de sus mismos compañeros para poder saber cómo se hace una entrevista de trabajo. ¿Por qué es importante este ejercicio, esta tarea que les estoy dejando? Que es entrega 17 de septiembre, o sea, es el próximo viernes, como último día. Para que nosotros sepamos dentro de... Y eso me imagino que muchos ya lo han de tener bastante adelantado porque era parte del manual, hacer una entrevista generalizada para saber qué preguntar y qué no preguntar en una entrevista. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo ir a preguntar, ¿verdad? O qué preguntar, ¿verdad? Máxime si nosotros no tenemos la experiencia en ese puesto o nosotros somos del área de recursos humanos, ¿verdad? No es específico nuestra plaza. Tenemos que ver qué tipo de entrevista vamos a hacer, tanto inicial como final. Entonces, aquí tenemos alguna información que nos puede ayudar dentro de la teoría, que ya está publicada en la plataforma. Si no me confirman, por favor, si no la tienen, yo la subo, la actualizo y se la subo. De la estructura de las entrevistas y los tipos de entrevista, los tipos de pregunta y aplicaciones que pueden tener. Entonces yo necesito que en tarea ustedes creen una entrevista general. ¿Qué es lo primero? Porque, ¿qué es lo primero que no le van a preguntar a uno? ¿Cómo se llama? Porque ya uno ya tiene el currículum. ¿Dónde vive? No, porque eso en el currículum pues muy probablemente exista. Pero ¿y si no? Habría que ver los currículos, por eso también hicimos el ejercicio de hacer un currículum, para ver qué ponemos y qué no ponemos. En mi caso, yo no les pongo dónde vivo, en mi currículum no está, en mi currículum están mis datos generales, nombre completo y dirección, solo.
No hay, no, el celular también, eso sí está. Pero no les pongo dónde vivo, si soy casada, si tengo hijos, porque eso es algo que en la entrevista se va a dar, no en mi currículum. Mi currículum lo que le interesa a la persona es ver si yo tengo la experiencia y la capacidad para aplicar a ese puesto. Ya eso será después. Entonces, ahí vamos viendo nosotros la información, ¿no? E incluso esa entrevista como formato que vamos creando sirve para prepararnos al momento de hacer las entrevistas. Veamos aquí, dice, estructura de la entrevista, no estructurada, estructurada o mixta, solución de problemas, provocación de tensión. Dice, tipo de pregunta, número mínimo de preguntas planteadas, porque no podemos hacer una entrevista que me dure 1 hora y al final esta persona no va a ser la contratada. Por eso les digo, el manual de procedimientos ayuda a mitigar ese tiempo, ¿no? Y dentro de ese manual tendría que haber un paso donde dice, se hace una entrevista y se agregan los anexos de qué preguntas pueden hacerse como inicial. Y ese es el anexo que vamos a crear nosotros ahorita, ¿no? Número mínimo de preguntas, listas predeterminadas de preguntas generales formuladas a todos los solicitantes. Esa es la tarea que tienen ustedes. Combinación de preguntas estructuradas y no estructuradas. Parte de la tarea de ustedes. ¿Qué van a preguntar inicial? Y las no estructuradas ya es específicamente del puesto que posiblemente nosotros no lo tenemos. Entonces, esa parte de no estructuradas no es parte de nuestro trabajo porque no sabemos la entrevista directamente para qué puesto va a ser. Vamos a hacer una entrevista generalizada. Las preguntas se limitan a situaciones hipotéticas. La evaluación depende de la solución y enfoque de solicitantes, que es cuando solución de problemas. O provocación de tensión, serie de preguntas difíciles y rápidas que pretenden presionar al solicitante. Esa provocación de tensión lo que pasa es que quieren ver si uno como persona maneja la presión o no. Que hoy por hoy en cualquier trabajo, en su mayoría uno maneja cierta presión e incluso hay anuncios de empleo para aquellos que se tomaron la molestia de investigar algunos anuncios de empleo. Dice ahí, poder manejar la presión, porque existe presión. Entonces, dentro de la entrevista hay una serie de preguntas que provocan ese tipo de tensión para saber si la persona puede manejar esa presión o no. Aplicaciones. Dentro del mínimo de preguntas planeadas, útiles cuando se trata de ayudar al entrevistador en un problema personal o cuando se le explica por qué no se le contratará. Puede ser incluso hasta eso. Dentro de las listas predeterminadas, la estructurada para obtener resultados con validez, especialmente en números grandes de solicitantes. Eso significa que las empresas que no son pymes y que tienen que estar entrevistando a bastantes personas para los puestos, entonces a veces ahí se validan los resultados desde ya esa entrevista para ver si pasan a los siguientes procesos o no, ¿verdad? La mixta enfoque realista de que proporciona respuestas comparables y datos adicionales. La solución de problemas para evaluar la habilidad analítica y de raciocinio en condiciones de presión moderada. Y la de provocación de tensión, útiles para candidatos a puestos con alto nivel de tensión. Existe un proceso de entrevista según esto, el que vemos aquí en pantalla, que es la evaluación, terminación, intercambio de información, creación de ambientes de confianza y preparación del entrevistador. El proceso que tenemos dentro de eso, ¿no? Entonces ya aquí cada una de ellas les va mostrando qué concepto o qué significa cada uno para que ustedes se puedan apoyar ahí para elaborar su entrevista. Una entrevista puede ser débil porque la persona que la conduce no establece un clima de confianza o porque omite hacer preguntas claves. Es posible que el entrevistador se deje guiar por factores subjetivos inaceptables. También existe el peligro de guiar al candidato a responder de la manera que el entrevistador desea. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno pregunta. ¿A usted le interesa la contabilidad? Sí, sí me interesa. Y es bachiller. Entonces hay que tener cuidado con las preguntas. A eso se refiere aquí. No hay que ser guiadas, ¿no?
o la entrevista es tan débil que significa que no se obtuvo la información que uno desea para saber si este candidato sigue al siguiente proceso o no. Y recordémonos que los procesos no solo es inversión de dinero, sino también de tiempo. Entonces, hay que hacer una buena entrevista inicial para saber si siguen o no, porque si no estamos gastando tiempo y recursos económicos que pudimos haberlos empleado con otro que sí valía la pena, ¿no? Para decirlo de una manera un poco más fácil y entendible. Entre los errores de los entrevistados, los más comunes son intentar técnicas distractoras. Por ejemplo, simular falta de interés en un puesto que realmente desea. Hablar en exceso por nerviosismo. Jactarse de los logros del pasado. Vanidad o distorsión sería un antecedente laboral. No escuchar por ansiedad. Y no estar debidamente preparado para la entrevista, produciendo la sensación de estar ante una persona con falta de interés, ¿no? Eso es de una persona. Eso, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve para entender si esta persona es ad hoc o no a la plaza que nosotros estamos buscando. Si no muestra interés, ¿para qué seguimos, va? Estamos en la verificación de datos y referencias. Bueno, esto ya es lo siguiente, pero aquí nosotros tenemos ya un proceso de tarea que, vuelvo y repito, ya está en la plataforma. Para el siguiente fin de semana ya tiene que estar entregado. Luego tenemos el paso 4, verificación de datos y referencias. Paso 5, examen médico. Paso 6, entrevistador con el superador. ¿Se recuerdan que estos pasos son los que estamos mencionando? Voy a regresar en mi pantalla. Que son los que estábamos hablando de los 8 pasos que se sugieren para el reclutamiento y selección de personal. Si la persona dentro de la entrevista inicial pasó la primera prueba y vemos que es un buen candidato para contratación, bueno, pasa al siguiente, verificación de datos y referencias. Si ya verificamos que las referencias son buenas, que los datos están correctos, que se hace ese estudio socioeconómico que les menciono yo, que a veces llegan a la casa y están viendo que sí vale la pena, bueno, vamos al siguiente paso, exámenes médicos. O tal vez no hay exámenes médicos, prueba de polígrafo. Lo que ahora últimamente están dando en las empresas, las famosas pruebas de polígrafo. Después de ese paso ya viene la entrevista con el supervisor o con el jefe al que vamos a ir a donde va a estar la plaza, perdón, ¿verdad? Y por último, pues tenemos la decisión de contratar, que ya es decir, bueno, ya de esta filtración y todo este proceso que fuimos filtrando a las personas y al final tenemos estos 3 o 2 candidatos posibles y ya sobre eso se toma la decisión de contratación. Eso es todo el proceso que le conocemos hoy por hoy, que se llama admisión de personas en la gestión de talentos, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí los 8 pasos que van ustedes a tener bien ahí para una buena lectura. ¿Ah? Permítanme, llego. Y con eso concluimos el tema de admisión de personas. Ya tenemos toda esa información que necesitamos. ¿Alguna duda o consulta de lo que estamos viendo el día de hoy? Malik, gracias. ¿No? Veamos cómo vamos. Vamos a ver la dosificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos administradores de tiempo también y tenemos que saber cómo vamos. Miren, vamos en el tema número 2, admisión de personas, y estamos en el numeral 6, que es selección de personas, al 11 de septiembre. Vamos 2 días adelantados. Vamos 2 días adelantados. Eso quiere decir que vamos a tener holgura en tiempo por si necesitamos algo más aquí en el 2 de octubre. Tenemos nuestro segundo parcial. ¿Hasta dónde entra el segundo parcial? Hasta lo que estamos viendo el día de hoy y el próximo sábado, que concluimos viendo las entrevistas que ustedes van a presentar y yo les voy a traer aquí a pantalla los manuales, cómo los vi, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, qué de bueno, qué de malo estamos. O sea, el próximo día de clases ya volvemos a hacer análisis de la información que estamos presentando.
¿Alguna duda o consulta? No, licenciada. Excelente. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Cualquier consultita, observación que necesiten hacer, ya saben, pueden comunicarse conmigo y terminamos la clase. Nos vemos el próximo de clase. Que pasen buen fin de semana. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias. Feliz Iván. tarde, Eli. Cuídese mucho. Gracias, Iván. Bye, bye.